Continuamos con la franquicia de Dragon Ball, especialmente referente a lo que es Dragon Ball Z, partiendo con todo lo negativo, para terminar con lo positivo en esta parte de la historia. Error número 1 y la más grande, la conveniencia y a la vez inconsistencia que hay con los Zenkai Power. El Zenkai es un concepto introducido en esta saga, que siendo totalmente honesto, no se ve reflejado en el primer Dragon Ball, al Goku recibir palizas, ya que para sus revanchas siempre entrenó, y la ganancia de sus entrenamientos en cuanto a poder no era mucho, por lo que este concepto de Zenkai era insospechable. Más allá de lo sacado del culo que es el Zenkai, es conveniente, ya que tras recibir una paliza, los personajes aumentan su poder, llegando a superar muchas veces al causante de tal paliza. Mirando el lado positivo, es una buena forma de saltarse arcos de entrenamiento para no cortar el ritmo ni la tensión. Mirando el lado negativo, es muy flojo el recibir golpizas, sobrevivir y luego ganarle al que te pegaba. Además es una excusa flojísima para que personajes como Goku, Vegeta y Gohan puedan alcanzar el nivel de Freezer, el cual se establece desde el inicio que está en una liga totalmente distinta a ellos. Sin la excusa del Zenkai, Freezer tercera forma, alias el Freezer feo, los aniquilaba a todos. Y para remate inconsistente, los Zenkai a veces dan aumentos de poder de 2000, 6000 de poder de pelea. Y en otras ocasiones llegan a multiplicar el poder base aproximadamente unas 10 veces. Como Vegeta que de tener 30.000 de poder de pelea, luego del Zenkai con Rikun, pasa a pelear aguantando a un Freezer primera forma que tenía 530.000 de poder de pelea. Luego este mismo Vegeta con otro puto Zenkai llega a 2 millones, sin el más mínimo puto sentido, ya que al inicio daban aumentos de poder mínimos. Y en esos aumentos mínimos, había situaciones donde Vegeta quedó agonizando, por lo que el factor daño no es el causante de aumentos tan radicales. Tampoco influye el nivel de poder del rival, ya que otro Zenkai gigantesco que ganó Vegeta fue de un ataque de Krillin, un debilucho. Y en el caso de Goku igual, de 90.000, pasar a 3 millones en estado base, pues vaya regalito del guión para que pudiera derrotar al villano al transformarse. El resto de poderes es un desastre igual. Krillin gracias a un power up regalado, en este arco llega a los 15.000, o sea supera el estado base de Goku en el arco de los Saiyajins, haciendo absolutamente nada. Con la fusión es otro problema, ya que no se explica un carajo acerca de los multiplicadores, no se sabe bien cuánto aumenta y llega a ser pura especulación. Un problema muy típico en la escritura de Toriyama, que nunca se aclare nada respecto a poderes, para tener que ir a buscar información en tonterías como el Daisensu, en vez de haber hecho un trabajo bien hecho en la obra misma. Otro punto bastante cuestionable, vienen a ser algunas decisiones. La idea de revivir y llevar a Picoro a Namekusei para pelear es pésima. En ese momento nadie sabía de la fusión, por lo que llevarlo a pelear con Freezer era una muerte segura y desperdiciar 2 deseos. Solo por un capricho. Y claro, el no cumplimiento del tercer deseo donde Vegeta es inmortal, con la muerte del patriarca, tiene su grado de conveniencia también. La construcción del mundo es la más absoluta mediocridad, siendo Namekusei un mapa totalmente repetitivo y aburrido, con las mismas putas islas que solo cambian de tamaño, bastante vacío en relación a otras especies, que sumado al reciente exterminio de Namekuseis por parte del ejército de Freezer solo hace sentir el mundo aún más vacío y pobre. Es sorprendente nos dieran un escenario tan malo, tomando en cuenta que Toriyama en la primera parte de la historia era muy ingenioso y vaya que se esforzaba por hacer sentir los viajes como una verdadera aventura, todo lo opuesto a esta parte. La pelea final, al menos en el anime, es estúpidamente larga, hay capítulos que podrían eliminarse perfectamente, como los 2 primeros en la pelea de Goku y Freezer, donde estuvieron más que nada midiéndose, siendo un combate de lo más aburrido. Lo único de valor en esos capítulos es el descubrimiento por parte de Goku, de que Freezer no siente el ki y depende de su vista, cosa que no amerita 2 episodios de pelea aburridos. La última situación cuestionable tiene que ver con las esferas del dragón. Está muy bien que estas sean el centro del conflicto durante gran parte del arco. Pero es en este arco, donde se termina de romper el tema de la muerte, al eliminar el límite de veces que se puede revivir, como con las esferas de Nameku, y las posteriores mejoras a las esferas de la Tierra en siguientes sagas. El otro problema, es una conveniencia argumental, respecto a las mismas esferas. El último uso de estas mismas esferas, fue para revivir a Goku, aproximadamente hace 2 meses, un día antes de que llegaran los Saiyajin. Pero resulta que al morir y revivir Kamisama, las esferas del dragón se reinician, estando listas para usar, sin respetar el tiempo de restauración de 1 año. La verdad, como mínimo cuestionable esto último. Ahora pasemos a los aspectos positivos, los cuales son la mayoría. La versión animada posee una buena banda sonora, llegando a tener unas pistas épicas y precisas, por ejemplo lo tétricas y con ambientación de fin del mundo, que ponen cuando Freezer se está transformando. El tema de Freezer igual es bastante correcto, refleja bien ese aura de misterio y elegancia del personaje. Sumado a varias pistas del anterior arco, nos da una banda sonora muy competente. Un elemento sumamente interesante en este arco, es la táctica y la planificación,
presión, tanto del bando de Krillin y Gohan, como por el lado de Vegeta. En cuanto a número de enemigos y niveles de fuerza, el bando de los héroes estaba en una desventaja absoluta, además de tener un tercer elemento como Vegeta, el cual puede ser enemigo o aliado temporal dependiendo de las circunstancias. Cada sitio que visiten los personajes, se debía ir con cuidado, no pelearse por cualquier idiotez, ante el peligro que aparecieran soldados más poderosos. Lo mismo Vegeta, que pese a poder medirse con varios soldados de Freezer, debía tener cuidado de no llamar la atención de este último o sería hombre muerto. En el sentido de la estrategia, Vegeta se luce bastante, al saber que los soldados de Freezer no pueden rastrear el ki sin las máquinas, además de en ciertos momentos, saber que no pueden atentar contra su vida, al ser el único que sabe la ubicación de ciertas esferas. El personaje de Vegeta es muy bien trabajado en este arco, dándole buena profundidad. Ya se sabía de él que era muy egocéntrico, presumido y sin escrúpulos a la hora de matar. Ahora sumado a estas características, sabemos que además bueno con las estrategias bajo presión, y que más allá de esa fachada de príncipe presumido y frío, a Vegeta siempre le importó su planeta y su raza. Siempre pensó en obtener la inmortalidad para vengarse de Freezer, es por esto que al ser derrotado, termina llorando e incluso suplicando a uno de sus rivales que acabe con Freezer, mostrando su lado más vulnerable y honesto. Goku cumple su función de héroe, de excelente forma. Más allá de sus egoístas intenciones de pelear contra un enemigo extremadamente fuerte, el personaje tiene que ir encarando una responsabilidad cada vez mayor, primero la de salvar a sus amigos del inminente peligro, para luego tener la responsabilidad de eliminar a Freezer, haciendo justicia por todas las víctimas que ese infeliz ha eliminado. Prácticamente una responsabilidad de salvar el universo de un tirano. Todo eso seguido a cambios de actitud por ira, tras las pérdidas de sus seres queridos y los efectos de la transformación del Super Saiyajin, llegando a ver a un Goku muy distinto, frío, irritable, como pocas veces muy grosero, con disposición a eliminar a su rival. Pero al final adquiriendo madurez, entre la transformación y su verdadera personalidad. Al no matar a Freezer y preferir humillarlo al haberlo vencido en todos los sentidos, prefiriendo dejarlo traumado y viviendo con medio por el resto de su miserable vida, en una de las mejores escenas de toda la franquicia. Y claro, este arco no se sostiene sin un villano a la altura. Freezer es un ser muy frío, arrogante, elegante y sarcástico. Estas características reunidas dan como resultado un villano sumamente temible, el cual disfruta de hacer sufrir a sus víctimas, matándolas lentamente y haciéndolas sufrir para así que pierdan las esperanzas, haciéndolos caer en desesperación. Entre sus mayores logros está el haber hecho llorar al Saiyajin más orgulloso, el príncipe Vegeta, la conquista del universo, el engaño y posterior exterminio de los Saiyajin. Exterminio de la mayoría de Namekuseins, torturas a sus enemigos, asesinato del mejor amigo del protagonista en su propia cara, etc. En cada transformación llegó a ser cada vez más intimidante, jugando con los guerreros Z. Cuando parecía que al fin lo alcanzaban, siempre tenía otra transformación bajo la manga que los desesperaba, haciéndolos conocer el verdadero terror. Igualmente el personaje no es tan simple, detrás de toda esa capa de megalomanía, frialdad y egocentrismo, hay una tremenda debilidad mental, miedos e inseguridades, los cuales se manifiestan en la parte final de la saga. Teniendo Freezer que hacerle frente a este problema en plena batalla por su supervivencia, haciendo al personaje bastante más complejo. Y de paso el mejor villano que creo alguna vez Toriyama, que a su vez pasó a la historia como una leyenda entre los villanos del anime manga. En cuanto a peleas, es algo dispar la situación, hay algunas bastante malas, como la de Goku contra las fuerzas especiales Ginyu, sobre todo por la disparidad de poder. Pero al menos cuando llegan peleas buenas, estas sí que emocionan y funcionan bien. Como Piccolo contra Freezer, Goku contra el Capitán Ginyu. Pelea la cual llega a ser bastante táctica, al ser el capitán un peleador bastante analítico. Y por supuesto la pelea final de Goku y Freezer, que pese a estar un tanto alargada, funciona perfectamente al tener estrategia, intensidad, espectáculo, falsos finales y mucha emoción. También tiene alguno de los momentos más épicos de toda la franquicia, como el Kaioken por 20, en cuya escena Goku da un gran diálogo, capaz de inspirar bastante ante una situación adversa. Y por supuesto la primera transformación de Goku en Super Saiyajin, que aún a día de hoy puede llegar a emocionar. En los dibujos y animaciones la misma vaina del arco anterior y del siguiente, inconsistencias por montón, llegando a ser la saga de Majin Buu, la única estable. Hay una escena donde incluso le cambian de traje a Krillin. Más allá de las pifias, en defensa de la animación diré que al menos la violencia está muy bien lograda y no se arruinan las peleas, que es lo más importante. Y eso vendría a ser el análisis de la saga de Freezer, para muchos la mejor, para mí francamente, pese a tener puntos donde es lo mejor de la franquicia, haciendo un balance entre puntos buenos y malos, el promedio me resulta un paso abajo del arco de los Saiyajins. Es buena, entretenida y emocionante, pero tiene notables fallos. Aún así es digna de ver por cualquier persona, se sostiene a día de hoy perfectamente y no tiene nada que ver el factor nostalgia. Lo que sigue viene a ser la saga de Cell, donde las cosas se ponen bastante más feas y empieza la división de opiniones entre haters y fanboys.